Bueno, chicos, hoy vamos a ver el tema equilibrio en solución. Esta es la primera parte del tema y esto va a continuar la segunda parte el día lunes con la profesora, con la ingeniera Viviana Brusadil. Entonces, esta primera parte de este tema va a incluir están entrando varios chicos, así que bueno, nos vamos a esperar un poquito. Profe, si quiere hacerme... Bien. Entonces eso estaría bueno porque así vos los haces ingresar. A ver, tu nombre era Marcela, ¿no es cierto? ¿Quién? Creo que Fernanda Milet le dijo. Ah, Milet, bien. A ver, estoy buscando acá. Estoy admitiendo a otros chicos de paso. A ver. A Fernanda Milet, entonces te haría co-host. Entonces, Fernanda, vos los harías ingresar, por favor. Sí, profe. Bueno, muchísimas gracias. Bueno. Entonces, como les decía, la primera parte de esta unidad de equilibrio en solución va a constar de características de ácidos y bases, evolución histórica del concepto de ácido y base. En este hay varias teorías que se relacionan con el concepto de qué es un ácido y qué es una base. La primera teoría que vamos a ver es la teoría de Arrhenius, que es la teoría que da base a otras teorías más complejas y más completas. A pesar de que tiene muchas limitaciones, es una teoría importante como base de estos conceptos. Después tenemos la teoría de Bronte-Lowry y la teoría de Lewis. Vamos a desarrollar estas tres teorías respecto al concepto ácido-base. Vamos a ver el equilibrio de ionización del agua hasta llegar al concepto de pH. Vamos a estudiar la fuerza de ácidos y bases, cómo se representa a través de sus constantes y qué relación tienen con las teorías vistas anteriormente. Y de esta manera vamos a deducir el cálculo de las concentraciones en equilibrio para poder determinar pH, constantes de ácido y base y también el grado de disociación que poseen estas sustancias en solución. La segunda parte, que es la que van a ver el día lunes, va a abarcar desde reacciones de hidrólisis, con todos los casos de hidrólisis, el cálculo de concentraciones para determinaciones de pH y pOH, las disoluciones amortiguadoras que son los buffers, los indicadores, teoría de indicadores y cómo se aplican todos los indicadores a las titulaciones o volumetrías en el laboratorio. El último tema que abarca esta unidad es solubilidad y producto de solubilidad. Bueno, vamos a ver primeramente cuáles son las características de las sustancias, tanto ácidos como bases. Los ácidos son sustancias que se caracterizan por tener un sabor agrio y característico. Por ejemplo, cuando ustedes tienen un limón o tienen un alimento que contiene vinagre, que posee ácido acético, tienen sabores agrios, lo cual corrobora que van a tener en su composición algún ácido.
pueden ser ácidos orgánicos, conocidos o no. También estas sustancias son corrosivas a la piel cuando se encuentran en altas concentraciones. Por ejemplo, el ácido nítrico, cuando toma contacto con la piel, da unas sustancias de color amarillo porque se relaciona con las proteínas de la piel y produce una reacción xantoproteica. También se ha visto que las sustancias ácidas pueden enrojecer o pueden producir tonos rojizos en algunos colorantes vegetales, por ejemplo en los taninos del vino. Y también hacen que el papel tornasol, color azul, pase a tener una coloración roja ante la presencia de sustancias ácidas. También disuelven a otras sustancias, atacan a los metales y se produce el desprendimiento de hidrógeno. Ustedes lo han visto en algunas reacciones, cuando por ejemplo reacciona el aluminio con el ácido clorhídrico, se desprende hidrógeno. Y también estas sustancias se neutralizan con bases, por lo tanto pierden su actividad. Cuando nosotros hacemos reaccionar un ácido con una base, se produce la neutralización de ambas sustancias con la formación de sales y agua, generalmente. Respecto a las sustancias básicas, tienen un sabor amargo y se produce una acción también corrosiva en la piel y son suaves al tacto. Cuando ustedes están en contacto con una solución básica o alcalina muy concentrada, ustedes van a ver que al tacto se produce una sensación muy suave, pero al mismo tiempo es muy corrosiva. Cuando ustedes lo ponen en contacto con el tornasol rojo, vira al color azul, y también algunos colorantes vegetales. Precipitan algunas sustancias que ya están disueltas en ácidos, también disuelven las grasas, por eso la mayoría de aquellas de sustancias que se utilizan con una acción de sacar las obstrucciones de las cañerías, disuelven grasas, todas aquellas sustancias básicas que generalmente nosotros denominamos soda cáustica y son las que tienen un alto contenido en hidróxido de sodio. Y como ya dijimos, pierden sus propiedades al reaccionar con los ácidos porque se neutralizan. Entonces, ahora vamos a ver las teorías que nos dan idea conceptualmente a qué se denomina ácido o a qué se denomina bases. Según Arrhenius, que es una de las teorías más antiguas, data de fines del 1800, nos indica que ácido es una sustancia que en disolución acuosa genera protones o cede protones al medio. Por ejemplo, el ácido clorhídrico, que es un ácido fuerte, va a generar protones más anión cloruro. Y define a bases como aquellas sustancias que en disolución acuosa van a generar oxidrilos. Por ejemplo, el hidróxido de sodio, que es una sustancia básica fuerte, puede generar cationes hidrógenos y anión oxidrilo. Esta teoría tiene ciertas limitaciones. ¿Por qué? Porque hay sustancias que son bases y que en realidad no tienen oxidrilos o hidroxilos, y aparte solamente se limita a disoluciones acuosas. Vamos a ver que sirve de base esta teoría a otras teorías más complejas o más amplias, las cuales van a darnos idea conceptual de que ácidos o bases pueden tener otras estructuras, pueden corresponder a otro tipo de sustancias que no respondan a las definiciones de Arrhenius. Para Arrhenius, una reacción de neutralización era una reacción en la cual un ácido con una base
se neutralizan y generan agua. Es decir, que el protón con el oxidrilo se van a unir generando una molécula de agua. La teoría de Bronsted-Lowry, que sería la segunda teoría, nos define ácido como aquella sustancia que tiene tendencia a ceder un protón, pero base aquella sustancia que tiene tendencia a aceptar un protón. Por ejemplo, el ácido acético, que es un ácido débil, en disolución acuosa, va a generar un catión hidronio y un anión acetato. Entonces, se denomina ácido al ácido acético y base conjugada a su anión acetato. Y vamos a tener que va a reaccionar con el agua, donde el agua se comporta como una base porque acepta un protón y se convierte en el catión hidronio. A este par ácido-base se denomina par conjugado. Si el ácido es débil, su base conjugada es fuerte. Entonces, este ácido débil va a reaccionar con el agua, que se comporta como una base y genera el catión hidronio, que también es otro par conjugado. Ácido-base. Ya no solamente se refiere a soluciones acuosas, y además nos permite explicar el comportamiento de sustancias que no tienen oxidrilos, como es el caso del amoníaco. El agua la consideramos una sustancia anfótera o anfiprótica porque puede comportarse como ácido o como base. Bronsted-Lowry, a partir de su teoría, genera una tabla en la cual se pueden observar los pares conjugados ácido-base. Por ejemplo, vemos cómo aumenta la fuerza ácida y en otro sentido, cómo aumenta la fuerza básica en sentido opuesto. Es decir, que un ácido muy fuerte como el ácido perclórico va a generar una base débil que es el perclorato y viceversa, un ácido muy débil como el amoníaco va a generar una base conjugada fuerte como es la amina. Entonces, esta tabla me permite ver cómo se van a poder armar bases conjugadas con sus respectivos ácidos conjugados y de esa manera voy a poder ver cómo se comportan cuando reaccionan entre sí. Siempre un ácido fuerte reacciona con una base débil y viceversa. Entonces, los pares conjugados que vamos a tener en una reacción siempre van a estar formados por un ácido fuerte, una base débil y sus pares conjugados respectivos. Volví para mostrarles acá cómo este ácido débil tiene una base conjugada fuerte y esta base conjugada, esta base que es el agua, tiene un ácido que es el catión hidronio. Estos son los pares conjugados en esta reacción. Acá, en el caso del amoníaco, el agua se comporta cediendo un catión hidrógeno que lo acepta la base amonio. Entonces, el agua se comporta en uno como base y en el otro como ácido. Por eso es una sustancia anfiprótica. La tercera teoría que vamos a observar es la teoría de Lewis. La teoría de Lewis es una teoría que define ácido y base en función de los pares de electrones que estas sustancias pueden aceptar o donar. Un ácido sería una sustancia que puede aceptar un par de electrones y base una sustancia que puede donar un par de electrones.
Por ejemplo, en este primer caso tenemos el ácido clorhídrico, el cual, cuando el cloruro de hidrógeno gaseoso se disuelve en agua, genera un ácido que va a tener como base conjugada el cloruro y el agua, en este caso, va a aceptar un protón y se va a convertir en catión hidróneo. Otro ejemplo, acá podemos analizar el amoníaco gaseoso que se disuelve en agua para generar el catión amonio más el oxidrilo. En este caso, el nitrógeno, nosotros sabemos que en el caso del amoníaco tiene un par de electrones libres sin compartir. Y son los pares de electrones que va a utilizar el catión hidrógeno liberado por el agua para unirse al catión amonio a través de un enlace covalente coordinado. Por ejemplo, acá vemos cómo el amoníaco reacciona con el cloruro de aluminio para constituir un complejo en el cual el par de electrones que posee el amoníaco sin compartir van a ser cedidos van a ser captados por este aluminio que tiene, recuerden, nada más que 3 electrones en el último nivel, que pertenece al grupo 3, entonces puede aceptar este par de electrones y constituir así un complejo con el amoníaco. De otra forma, no podríamos decir que el cloruro de aluminio puede actuar como ácido aceptando este par de electrones. Pero en esta teoría, su definición nos permite ver otros aspectos de las moléculas y clasificarlas como ácidos o como bases. Esto también nos sirve para analizar muchas moléculas orgánicas. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Algo que no hayan entendido de estas teorías? No, profe. Bueno, continuamos. Ustedes saben que el agua, dijimos recién, que es una molécula que puede comportarse como ácido o como base. A través de la experiencia de determinar la conductividad eléctrica, vemos que tiene una baja conductividad eléctrica, pero existe esta conductividad, es decir, que hay una pequeña fracción de moléculas de agua que se encuentran disociadas, constituyendo de esta manera el catión hidróneo y oxidrilo. Es decir, que esta es la autoionización del agua. Las moléculas de agua están disociadas en pequeñas proporciones. De esta manera, nosotros podemos formular la constante de equilibrio en función de las concentraciones de los productos sobre la concentración de los reactivos elevados a su coeficiente estequiométrico. Estamos aplicando acá, en este equilibrio iónico, la misma constante que aplicamos en equilibrio químico, en función de las concentraciones molares. Dijimos que el agua está muy poco disociada, por lo tanto, podemos considerar que la concentración inicial de agua es prácticamente constante. Por lo tanto, lo pasamos al término donde se encuentra la constante Kc y podemos decir que esta nueva constante que se genera se denomina Kw y se conoce como constante del producto iónico del agua. Kw. Una vez que hemos definido la constante iónica del agua, que es Kw, sabemos que esta se puede determinar, como dijimos, por conductimetría,
es muy pequeña y es igual a 1 por 10 a la menos 14. Si nosotros consideramos que el agua pura está disociada y tiene la misma concentración de catión hidronio que oxidrilo, podríamos decir que esta sustancia tiene 10 a la menos 7 mol por litro de catión hidronio y 10 a la menos 7 mol por litro de anión oxidrilo. De esta manera, decimos que el pH es una variable que se puede estudiar en las soluciones y que va a ser igual a menos el logaritmo de la concentración molar de catión hidronio. El pH es una variable que no tiene unidades y que se expresa como menos el logaritmo de la concentración de catión hidronio o logaritmo de 1 sobre la concentración molar de catión hidronio. El pH en el caso del agua es 7 porque tiene la misma concentración, estamos hablando de agua pura, tiene la misma concentración de anión oxidrilo que de catión hidronio. De esta manera, las soluciones las podemos clasificar en soluciones ácidas, aquellas que tienen una concentración de catión hidronio mayor a 10 a la 7 molar y su pH nos va a dar menor a 7. Las soluciones básicas son aquellas soluciones que tienen una concentración molar de catión hidronio menor a 10 a la menos 7 y su pH va a ser mayor a 7, por lo tanto son soluciones básicas. Y las neutras son aquellas en las cuales la concentración de catión hidronio es igual a 10 a la menos 7 y nos daría un pH igual a 7. En todos los casos y en todas las disoluciones se verifica que la constante de producto iónico del agua es igual a concentración de catión hidronio por concentración de anión oxidrilo. Por lo tanto, si aumenta la concentración de catión hidronio, va a disminuir la concentración de anión oxidrilo y viceversa. Siempre el producto de ambas es igual a 10 a la menos 14. Por lo tanto, si conozco la concentración molar de catión hidronio o de anión oxidrilo, voy a poder calcular el otro. Siempre sé que KW es igual a 10 a la menos 14. Si nosotros graficamos el pH y podemos en él ubicar las sustancias comunes respecto a su acidez o basicidad, por ejemplo, tendríamos que el zumo de limón es una sustancia muy ácida, tiene un pH cercano a 2, la leche tiene un pH ácido, pero ya más cercano a 7, la cerveza tiene un pH cercano a 5, la sangre tiene un pH igual a 7,35, chicos. Eso es como, si varía, es incompatible prácticamente con la vida. Podemos entrar en acidosis metabólica o también en baseosis metabólica, lo cual puede producir una alteración de este pH y eso es muy severo en la salud. El agua de mar, fíjense, tiene un pH cercano a 9, el amoníaco, un pH cercano a 11, entre 11 y 12, van a depender de las concentraciones, ¿no es cierto?, de amoníaco, el pH que tenga. Esto hace que nosotros podamos ubicar en esta escala todas las sustancias que nos rodean. Por ejemplo, el agua destilada tiene pH menor a 7. El agua de la canilla que nosotros bebemos tiene un pH cercano a 7.
A veces no es justo 7, a veces un poquito más de 7, pero siempre estamos allí muy cerca a 7. Ahí pusimos un agua destilada a 7, pero en la realidad, cuando ustedes trabajan en el laboratorio, depende cómo haya sido obtenida el agua destilada, porque el agua destilada se puede obtener por destilación, como dice la palabra, o se puede obtener un agua desionizada por intercambio iónico, y ahí van cambiando los pHs. A veces he trabajado con aguas que le dicen destilada, pero mucho más ácida. Acá le puse un pHímetro, fíjense. Este es el pHímetro que yo utilizo en el laboratorio y que me determina pH. Fíjense acá en el visor del equipo tengo un pH 7,01. Este electrodo, que es el próximo tema que ustedes van a tener, que es electroquímica, van a estudiar lo que es un electrodo. Nosotros le decimos medidor de pH o electrodo de pH, sensor de pH, el cual cuando simplemente lo sumergimos en una solución nos va a determinar el pH. Acá ustedes ven dos electrodos. Este otro electrodo me determina la conductividad de una solución. Es decir, que en función de su concentración de sales, nosotros vamos a tener distintos tipos de conductividades, y el pH son dos variables muy importantes que se determinan en todos los líquidos. Las tiras indicadoras de pH también me sirven para determinar el pH, pero voy a determinar el pH no tan exacto como con un pHímetro, sino que voy a poder determinar los rangos aproximados, pero son muy útiles porque yo me puedo desplazar con estas tiras al campo y puedo saber aproximadamente con qué pH me encuentro en ese momento. Como dependen de la temperatura, también el pH, los equipos que miden pH también nos indican la temperatura a la cual están dando esa determinación. Generalmente se informan a 25 grados. Y estas tiras de pH me permiten también hacer un barrido desde pH 1 hasta pH 14. La sumergen en el líquido y después la comparan con la escala que viene en el envase de las tiras. No van a poder saber si es 13,1 o 13,8, pero van a saber si un pH está entre 13 y 14, o entre 12 y 13. Van a poder tener una idea aproximada. Así como usamos el concepto de pH, también podemos utilizar el concepto de pOH. El concepto de pOH es el logaritmo de la concentración molar de oxidrilo. Podemos utilizarlo como menos el logaritmo o logaritmo de la inversa de la concentración molar de anión oxidrilo. Como nosotros sabíamos que la concentración de protones por la concentración de oxidrilos es igual a KW, que es igual a 10 a la menos 14, nosotros podemos, aplicando logaritmos y cambiando de signo, podemos llegar a decir que el pH más el pOH siempre en las disoluciones es igual a 14. Es decir, que si ustedes conocen el pH, restándolo a 14, pueden conocer perfectamente el pOH a 25 grados, que es la temperatura estándar a la cual se definen la mayoría de las variables. Acá tenemos un ejemplo práctico. El pH de una disolución acuosa es 12,6. ¿Cuál será la concentración de oxidrilos y el pOH a la temperatura de 25 grados? Acá tenemos una deducción de cómo llegar al pOH, pero nosotros sabemos que si restáramos 14 menos el 12,6, directamente podríamos obtener el pOH,
que acá lo deducimos finalmente que es igual a 1,4. Para calcular la concentración de protones, yo siempre hago 10 a la menos pH. Y para calcular la concentración de oxidrilos en forma molar, hago 10 a la menos pOH. Con ese cálculo práctico yo puedo obtener la concentración molar de protones o de oxidrilos, o de catión hidronio y de oxidrilos, a partir del pH o del pOH. Como yo sé cuál es la concentración de oxidrilos, o de catión hidronio, 2,5 por 10 a la menos 13 molar, y sé que KW es igual a 10 a la menos 14, puedo calcular la concentración molar de oxidrilos. Ya tengo los dos datos. Y esto me da 0,04 molar. Si aplico la fórmula de pOH, como menos el logaritmo de la concentración molar de oxidrilos, obtengo el valor de 1,4 para el pOH. Entonces así puedo comprobar que pH más pOH es igual a 14 para cualquier disolución. Entonces, miren el problema para luego poder entender cómo nosotros vamos haciendo un seguimiento y vamos complejizando todas las situaciones, y siempre este dato de la concentración molar de catión hidronio por oxidrilos igual a 10 a la menos 14 es un dato que ustedes ya lo saben. Generalmente nunca figura en los problemas. Es un dato que ustedes utilizan cuando les haga falta, pero no figura en los problemas. Por ejemplo, otra situación problemática. Nosotros tenemos un ácido sulfúrico. ¿Qué tipo de ácido es el ácido sulfúrico? ¿Ustedes saben? ¿Fuerte o débil? Fuerte. 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 Bien. Es un ácido fuerte. Es un ácido que está totalmente disociado. Es decir, que cada mol de ácido sulfúrico le genera 2 moles de catión hidronio. Entonces, yo sé la densidad y sé la riqueza en peso, es decir, la concentración gravimétrica. Como ustedes ya saben por soluciones, la concentración gravimétrica por la densidad me da la concentración volumétrica. Acá la he llevado a gramos por litro. La molaridad es igual a los gramos dividido la masa molar o peso molecular por litro de solución. Entonces, la molaridad del ácido sulfúrico del problema es igual a 2,45 mol por litro. Esta sería la primera incógnita. La segunda incógnita me dice que calcule el pH de una disolución preparada a partir de la solución inicial, diluyéndola 1000 veces. Es decir, que esta solución diluida 1000 veces. Entonces, yo sé que el pH es igual al logaritmo menos el logaritmo de la concentración molar de cationes hidronio. Y yo sé que cada mol de sulfúrico me genera 2 moles de catión hidronio. ¿Por qué? Por la fórmula molecular que tiene el ácido sulfúrico. Este 2 que yo coloco acá es porque multiplico por 2 la concentración molar y como la he diluido 1000 veces, lo multiplico por 10 a la menos 3. También puedo aplicar la fórmula de la dilución y obtener la nueva molaridad. Esto me da 2,35. El pH se mide en unidades de pH y es igual a 2,35. Por lo tanto, es un ácido, fíjense, una solución muy ácida en la escala de pH y proveniente, por supuesto, de un ácido fuerte. Por eso puedo asumir que cada mol se disocia totalmente y me genera
2 moles de catión hidronio. ¿Alguna pregunta, chicos? Profe, ¿lo Sí. puede volver a explicar? ¿Sí? Porque se me cortó. Bueno. Acá tenemos un ácido, el cual nos da la densidad y la concentración gravimétrica. Entonces, en el paso A, me pide que yo calcule la concentración en gramos por litro y en moles por litro. Yo sé que la concentración gravimétrica por la densidad, que sería esta concentración por la densidad, me da la concentración volumétrica. Y como es por litro, lo multiplico por 1000, que es 1 litro. Entonces, esto hace que yo pueda obtener la concentración en gramos por litro. Y si esto lo divido por la masa molar, me da la molaridad. Los moles que tengo en 1 litro. Estas serían las primeras respuestas que corresponden a la concentración de la solución de ácido sulfúrico. Ahora me piden B que calcule el pH de una solución preparada diluyendo 1000 veces esta solución. Entonces, les decía a los chicos que podía hacerlo de 2 maneras. O multiplico esta solución por 10 a la menos 3, porque es 1000 veces más diluida, o si no, hago la fórmula de la dilución, como ustedes quieran. Cada mol de ácido sulfúrico me genera 2 moles de catión hidronio en su disociación. Por lo tanto, la concentración de catión hidronio molar para esta solución va a ser 2 veces la concentración de ácido sulfúrico. Si a esto le aplico el menos logaritmo, voy a poder obtener, con el menos logaritmo de esa concentración, voy a poder obtener el pH. Un pH bajo porque es una solución de un ácido fuerte que está totalmente disociado. ¿Sí? ¿Me entendiste o hay algo más que no hayan comprendido? Sí, profe, gracias. No, de nada. ¿Profe? Sí. ¿Solamente se puede usar la molaridad para calcular esto? Sí, en realidad vos siempre tenés que tener moles por litro para poder calcular el pH. Si tenés otras concentraciones, como ya sabes trabajar con soluciones, lo transformás en molaridad. Sí. Y al revés, si vos tenés el pH, la concentración que siempre encontrás de catión hidronio es concentración molar. ¿Algo más, chicos? ¿Entendieron? Pregunten, aprovechen. Profe, Sí. ¿Cómo se dio cuenta que tenía que multiplicar por 2 al catión hidronio? Mira, porque el ácido sulfúrico, si vos escribís su fórmula molecular y lo disociás, hice mal en no colocarlo acá, pero vos sabés que el ácido sulfúrico tiene 2 cationes hidrógenos en su disociación. Por eso, cada mol de sulfúrico te genera 2 moles de catión hidronio. Si fuera el ácido nítrico, no lo multiplicaría. O si fuera el ácido clorhídrico, tampoco. ¿Me entendés? Sí, gracias. No, de nada. Y esto lo estoy pudiendo utilizar, ¿por qué? Porque supongo que todo el ácido, como es fuerte, se disocia. Un mol de sulfúrico se disocia en 2 moles de catión hidronio más 1 mol de anión sulfato. Yo estoy suponiendo que es un ácido muy fuerte y está totalmente disociado. Si no, no lo podría utilizar esa deducción. Entonces, hicimos este problema como un disparador para ver qué diferencia hay entre un electrolito fuerte y un electrolito débil.
Los electrolitos fuertes son aquellos que se encuentran totalmente disociados, como son el ácido clorhídrico, el ácido sulfúrico, el ácido nítrico, el ácido perclórico. Y de las bases fuertes tenemos las del grupo 1 y 2. De la tabla periódica son bases fuertes, que están totalmente disociadas. Y yo puedo asumir que, por ejemplo, un mol de hidróxido de sodio me genera un mol de anión oxidrilo y de allí puedo calcular su pOH. Es decir, que si yo tengo que calcular un pH de una base, no puedo calcular directamente el pH. Primero voy a tener que calcular el pOH, porque es la concentración que conozco. Y luego, con 14 menos pOH, poder definir el pH que tiene esa solución. ¿Me entienden? Respecto a los electrolitos débiles, son aquellos electrolitos que están parcialmente disociados o muy poco disociados, o podríamos hacer estas flechitas de equilibrio, como la flechita que va hacia la derecha, muy pequeña. ¿Por qué? Porque tienen poca tendencia a disociarse y a generar productos. Fíjense, en los electrolitos fuertes hemos puesto una flecha donde prácticamente es una reacción irreversible. Todo se transforma en producto. En cambio, en los débiles hay un equilibrio porque queda parte de los electrolitos débiles sin disociar. Entonces, en la solución tengo, por ejemplo, ácido acético sin disociar, anión acetato y catión hidrógeno o hidronio si considero que está solvatado. Los electrolitos fuertes con respecto a los débiles, fíjense, la proporción de anión y catión que tengo en los ácidos fuertes equivalen a lo que tenía sin disociar. Toda la masa o todos los moles de ese ácido fuerte están disociados en anión más catión hidrógeno. En cambio, en un ácido débil, como el ácido acético, tengo parte disociada, una pequeña parte y otra parte sin disociar. Esa parte disociada va a ser mayor o menor dependiendo cuán débil sea ese ácido. ¿Cómo mido esa fuerza? La fuerza de los ácidos se mide a través de la constante de acidez. Es decir, que si nosotros consideramos un ácido débil que está disuelto en agua y disociado en anión más catión hidronio, nosotros podemos formular la constante de equilibrio, en la cual la concentración de los productos, la concentración molar de los productos elevado a su coeficiente estequiométrico sobre la concentración molar de los reactivos elevado a su coeficiente estequiométrico, me va a dar la constante de equilibrio Kc. Como nosotros dijimos que la concentración de agua es prácticamente constante, se disocia muy poco, podemos decir que es constante y sumada a la constante de equilibrio en función de las concentraciones, me va a dar la constante de acidez o constante de disociación del ácido, donde voy a tener como reactivos la concentración nada más que del ácido sin disociar. Esa constante de acidez me permite medir la acidez de un ácido. O sea que si esa constante es muy alta, yo puedo decir
que esta reacción está muy desplazada hacia los productos y el ácido tiene tendencia a disociarse. Si esa constante es muy pequeña, hay muy poco producto, está muy poco disociado y por lo tanto es un ácido muy débil. Por ejemplo, si la constante de acidez me da mayor a 100, digo que es un ácido fuerte y estará prácticamente disociado en su totalidad. Pero si la constante de acidez es menor de 1, yo digo que es un ácido débil y estará parcialmente disociado. Un ejemplo de ácido débil es el ácido acético, que lo utilizamos mucho en esta unidad y su constante de acidez es 1,8 por 10 a la menos 5. Fíjense que es muy pequeña. Hay algunos ácidos que poseen más de un hidrógeno ionizable. Por ejemplo, el ácido carbónico, que es un ácido débil, va a perder en su primera disociación un hidrógeno y en la segunda disociación el anión bicarbonato va a perder el otro hidrógeno. Entonces vamos a tener dos constantes, una para la primera disociación y otra para la segunda disociación. Como ustedes pueden ver, la segunda constante es mucho más pequeña. ¿Y esto a qué se debe? A que, si recordamos el principio de Le Chatelier, nosotros en la primera disociación tenemos catión hidronio. Entonces, en la segunda disociación ya hay presente catión hidronio en el medio. Entonces, esto hace que al haber producto, el equilibrio se desplace hacia los reactivos y por lo tanto la parte disociada sea aún menor que en la primera disociación. Entonces, el efecto de este ion común hace que vayan disminuyendo las constantes sucesivas de disociación. Con respecto a las fuerzas de las bases, en las disoluciones acuosas diluidas, como dijimos, la concentración molar del agua es prácticamente constante. Acuérdense que es una sustancia que tiene una constante de disociación muy pequeña, de 10 a la menos 14. La fuerza de una base depende de la constante de equilibrio. Como hicimos con los ácidos, vimos que la concentración molar del agua es constante y por lo tanto forma parte con la constante de equilibrio en función de las concentraciones a denominarse como constante de basicidad, en la cual esta constante nos indica si una base es débil o es fuerte. Si la constante de basicidad es alta, es una base fuerte, está muy disociada. Y si es pequeña, está muy poco disociada y por lo tanto hay muy poca concentración de producto. ¿Qué relación hay entre estas fuerzas de ácidos y bases? Así como en el pH nosotros tomábamos la concentración de catión hidronio y le aplicábamos logaritmo para poder obtener el pH, también en el caso de las constantes o fuerzas de ácidos y bases podemos calcular el pK, en el cual va a ser igual a menos el logaritmo de K de A para los ácidos y a menos el logaritmo de K de B en el caso de las bases. Sabemos que K de A y K de B, mientras mayor valor tienen, mayor fuerza van a tener esos ácidos o esas bases. En caso contrario,
va a ser que mientras mayor sea el valor de pKa o pKdB, menor va a ser la fuerza de disociación del ácido y de la base. O sea que van a ser ácidos y bases más débiles. Entonces, este pK lo voy a utilizar posteriormente cuando esté trabajando con ácidos y con bases en los distintos equilibrios. Me permite trabajar con números más grandes, con números mayores y para cálculos más sencillos. Por ejemplo, si nosotros tenemos que determinar el pH y el pOH de una disolución 0,2 molar de amoníaco, sabiendo que el Kb es 1,8 por 10 a la menos 5 molar, nosotros nos vamos a tener que plantear un cuadro de equilibrio cada vez que tengamos que calcular la concentración de catión hidronio y oxidrilo de un ácido o una base débil. En el problema anterior, donde habíamos visto el ácido sulfúrico, nosotros veíamos que estaba totalmente disociado, pero en este caso no podemos decir que 0,2 moles de amoníaco me generan 0,2 moles de anión oxidrilo, sino que va a depender de la proporción de esos 0,2 moles que se han desplazado hacia producto para constituir los aniones oxidrilos. ¿Y eso de qué va a depender? De la fuerza de la base que está dada por su constante. Es decir, que parte de esos 0,2 moles se van a transformar en producto. Entonces, en el equilibrio yo puedo decir que tengo 0,2 moles menos X de amoníaco y X de amonio y X de oxidrilo. Si yo conozco la constante de equilibrio, formulo la constante de basicidad y veo que me va a dar X cuadrado sobre 0,2 menos X. Entonces, yo voy a despejar X, como ustedes ya lo saben hacer matemáticamente, igual que en los problemas de equilibrio químico, y una vez que calculo X, puedo determinar la concentración de anión oxidrilo en el equilibrio. Y recién allí puedo calcular el pOH. En este caso, el pOH me da 2,72 y restándolo a 14 obtengo un pH de 11,28. ¿Qué quiere decir? Que el pH es básico porque esta solución es una base. Este razonamiento se hace tanto para una base débil como para un ácido débil. Siempre que les demos la constante, nosotros ya les estamos indicando que no está disociado totalmente, sino que se trata de un ácido débil o de una base débil. Y por lo tanto tengo que calcular la concentración de oxidrilos y protones que van a haber en el equilibrio antes de calcular el pH o el pOH. La relación que existe entre KDA y KDB, fíjense, si yo multiplico KDA por KDB y luego simplifico, yo voy a ver que me va a quedar concentración de catión hidronio por concentración de oxidrilo, porque esto se va con esto, el anión con el anión, y me va a quedar que KDA por KDB es igual a KW, o sea, la constante del producto iónico del agua. O sea que si ustedes conocen KDA, pueden llegar a interpretar KDB para esa disolución o viceversa. Siempre KDA por KDB va a ser igual a KW. Esta relación significa que KDA por KDB igual a KW, que si un ácido es fuerte,
su base conjugada es débil, es decir, que su Kb es muy pequeña. Y al revés, si el ácido es débil, su base conjugada es fuerte. Por lo tanto, esta relación de constantes están muy relacionadas con la teoría de Bronsted-Lowry, en la cual nos decía que un ácido fuerte posee una base conjugada débil. Entonces, en la reacción con el agua, KDA y KDW se relacionan constituyendo KDH, que es la constante de hidrólisis. Esta constante va a ser estudiada en la segunda parte de esta unidad, en la cual vamos a ver todos los casos de hidrólisis y cómo se manifiestan las relaciones entre la constante del ácido y la constante del agua, al igual que la constante de las bases. Por ejemplo, en el caso del ácido cianhídrico, es un ácido muy débil, fíjense su constante de acidez, 4,9 por 10 a la menos 10. ¿Qué quiere decir? Que su base conjugada va a ser una base fuerte. ¿Cómo va a ser su, digamos, reacción con el agua? Y esa base, el cianuro con el agua, va a constituir el ácido cianhídrico, que es un ácido débil, y va a liberar oxidrilos. Entonces, si yo hago la relación de estas constantes, Kw sobre Kda, fíjense que Kdb es mucho mayor que Kda. Kda es 4,9 por 10 a la menos 10 y Kdb 2 por 10 a la menos 5 molar. O sea que tiene una base mucho más fuerte, una base conjugada fuerte, porque el ácido cianhídrico es un ácido débil, muy débil. Fíjense que el ácido acético tiene una constante de 1,8 por 10 a la menos 5. O sea que el ácido cianhídrico es mucho más débil que el ácido acético. Y finalmente vamos a ver qué es el grado de disociación. Cuando nosotros tenemos una solución, aquella proporción de esta sustancia disuelta que se transforma en producto, o sea que se disocia, me permite relacionar esa concentración ionizada en el equilibrio, disociada en el equilibrio, sobre la concentración inicial que yo tenía en la solución. Esto hace que yo pueda relacionar la concentración ionizada sobre la concentración inicial y obtener otra medida de la fuerza de la acidez o basicidad, que se denomina alfa, o grado de disociación. Se puede expresar, como ustedes lo observan acá, concentración ionizada sobre concentración inicial, o también en porcentaje multiplicada por 100. A veces me dicen grado de disociación o porcentaje de disociación. Si es alfa, es muy pequeño, está muy poco disociada, muy poco ionizada y por lo tanto es una ácido o base débil, al igual que la constante pequeña. Ahora, si alfa es muy alto y está muy disociada, la constante de acidez y basicidad también son altas. O sea que estamos hablando de un ácido o de una base fuerte. Esta sería otra medida de la fuerza de un ácido o una base. El grado de disociación me permite calcular también las concentraciones en función de la constante de acidez y de basicidad. Si nosotros reemplazamos esa X que teníamos
como disociación en la fórmula anterior, si esa X, que es lo disociado, yo lo reemplazo por alfa por C, que es la concentración inicial, yo voy a obtener KB en función de alfa, igual a C por alfa cuadrado sobre 1 menos alfa. En el denominador, alfa, si es muy pequeña, porque el KB o Ka es muy pequeño, lo puedo despreciar. Entonces me quedaría que KB va a ser igual a la concentración por alfa cuadrado. De esa manera, si yo aplico raíz cuadrada, voy a poder obtener el valor de alfa, como raíz cuadrada de K de A sobre C, o para una base, raíz cuadrada de KB sobre C. Así puedo relacionar el grado de disociación con la constante de basicidad o acidez. Es una forma abreviada de poder calcularlo, pero es muy práctica en todos aquellos ácidos o bases que tienen constantes menores a 10 a la menos 4. Cuando la constante es mayor de 10 a la menos 4, no puedo despreciar el denominador de 1 menos alfa. Pero sí lo puedo hacer en aquellas que tienen concentraciones constantes menores a 10 a la menos 4. Sí. Sí, te escucho. En el chat preguntan a qué le llamamos despreciable. No te escuché. Se te cortó al final. Preguntan a qué le llamamos despreciable, profe. Y ahí te